Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a comenzar entonces el tema del día de hoy. El tema de hoy es el tallo encefálico, ¿verdad? Ay, viene que tengo que hacer por mi novia. Tallo encefálico, ¿qué es? ¿No? Mi novia está estudiando medicina. ¡Ah, chucha! Valeria, tu micro. Valeria. Creo que a alguien se le disparó el micrófono por ahí. Bueno, vamos a hablar de tallo encefálico, pues, para explicar qué es esto. No volver a escuchar esa expresión de hace un rato. Bien. Bueno, sabemos que el tallo encefálico, pues, se deriva de diversas vesículas encefálicas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que el neuroporo anterior o rostral vamos a tener la formación de las vesículas encefálicas primarias, ¿sí? Y de estas vesículas encefálicas primarias, pues las vesículas encefálicas secundarias, y a partir de las vesículas encefálicas secundarias, entonces vamos a tener estructuras maduras, ¿sí? A partir de las cuales, pues, del romboencéfalo, por ejemplo, que es una vesícula encefálica primaria, se va a estar formando el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿verdad? El mielencéfalo dará origen a la médula oblonga o bulbo raquídeo y el metencéfalo dará origen al puente y al cerebelo, ¿sí? El mesencéfalo, que es una vesícula encefálica primaria, continúa como vesícula encefálica secundaria y luego da origen, pues, al mesencéfalo. O sea que estas son las tres estructuras que van a estar formando el tallo encefálico. Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, ¿sí? El puente es sinónimo de protuberancia, ¿sí? Y el bulbo raquídeo es sinónimo de médula oblonga. ¿Bien? Entonces, vamos a ver
la cara anterior y la cara posterior del tallo encefálico con las diferentes estructuras que lo forman, ¿no? Recordamos que embriológicamente las estructuras anteriores generalmente tienen función motora, mientras que las estructuras posteriores generalmente tienen función sensitiva, ¿sí? Ya lo vimos en la clase de la médula espinal, en donde vimos que teníamos astas anteriores de la médula y astas posteriores de la médula, cuando hablamos de sustancia gris, y que esas astas anteriores de la médula eran el sitio donde salía la neurona motora inferior, ¿sí? Que tiene que ver con la actividad motora, mientras que las astas posteriores de la médula son el área sensitiva, ¿no? Donde, por ejemplo, se hace sinapsis el eje espinotalámico lateral, ¿no? Dijimos que allí se encontraba la segunda neurona de este haz, ¿sí? Así que generalmente lo anterior tiene función motora y lo posterior tiene función sensitiva. Bien. El bulbo raquídeo, vamos a ir de inferior hacia superior. El bulbo raquídeo se separa del puente por medio de un surco que se denomina bulbo protuberancial, ¿sí? Y el puente se separa del mesencéfalo a través de un surco que se denomina ponto mesencefálico, ¿sí? Bien. Vamos a hablar del bulbo, ¿verdad? El bulbo, pues, es la conexión o la continuidad de la médula espinal con el tallo encefálico. Vamos a tener una fisura media anterior que se continúa con la fisura media anterior de la médula, ¿sí? Lateral a esta fisura media anterior vamos a tener una estructura ovoide que se llama la pirámide, ¿sí? Se encuentra acá al lado de la línea media. Lateral a la pirámide encontramos otras tubérculos ovoides que se denominan olivas, ¿sí? Entre la oliva y la pirámide existe un surco que se denomina preolivar. Y posterior a la oliva existe un surco que se denomina postolivar. ¿Okay? La pirámide es importante porque este es el sitio donde se da la decusación del haz motor, ¿sí? La decusación del haz corticoespinal. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hablamos de haz corticoespinal? Dijimos que este era el haz encargado del movimiento voluntario, esquelético, que el 85% de las fibras se decusaban. Decusarse es ir al otro lado, ¿verdad? Lo que es derecho se pasa al lado izquierdo. Entonces, esta decusación ocurre en la pirámide vulvar, ¿sí? Por eso las pirámides son importantes, porque allí se da la decusación del haz corticoespinal. En el surco preolivar, que es el surco que se encuentra entre la pirámide y la oliva, allí es el origen aparente de un nervio, que es el nervio hipogloso, el 12º nervio craneano, ¿sí? Que tiene que ver con los movimientos de la lengua. Y en el surco posolivar, o sea, el que va después de la oliva, entonces tenemos el origen aparente de los nervios craneales bajos. ¿Quiénes son los nervios craneales bajos? El 9º, el 10º, el 11º nervio craneal, o sea, glosofaringio, vago y espinalo accesorio. ¿Okay? En la parte posterior del tallo encefálico, ¿sí? Pues tenemos también la Una pregunta, disculpe. Adelante. ¿El hipogloso no forma parte de los bajos? No. El conjunto de nervios craneales bajos es el 9, 10 y 11. Sí, definitivamente el hipogloso es el nervio más bajo que hay. Pero el 9, el 10 y el 11 tienen un recorrido similar. Entonces, por eso a ellos se les denominan nervios craneales bajos. El 9, el 10 y el 11. Ok, gracias. Bien. Entonces, en la cara dorsal o posterior del bulbo raquídeo, entonces también tenemos una fisura media posterior que se continúa con la fisura media posterior de la médula, ¿sí? Lateralmente, pues a ambos lados de la línea media vamos a encontrar dos tubérculos.
El primero, o el más pegado a la línea media, o sea, el más medial, es el tubérculo gracilis. Y el más lateral, entonces, el tubérculo cuneiforme, ¿sí? Nótese que hay un tubérculo gracilis izquierdo y un derecho, un tubérculo cuneiforme izquierdo y uno derecho, ¿verdad? El tubérculo gracilis, si recordamos, es el sitio donde se encuentra la segunda neurona de las de los cordones posteriores, ¿sí? Tanto en el gracilis como el cuneiforme, ¿verdad? Ahí se encuentra la segunda neurona de las de los cordones posteriores, porque dijimos que el fascículo gracilis llevaba la información de los cordones posteriores, de los miembros inferiores, mientras que la información de los miembros superiores pues viaja por el fascículo cuneiforme o cuneatus, y ellos terminan pues en los tubérculos gracilis y cuneatus, y en estos tubérculos gracilis y cuneatus donde se encuentra la segunda neurona de este haz, que luego se decusa como el hemisco medio para ir al otro lado, ¿sí? Y hacer sinapsis entonces en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo con la tercera neurona. ¿Ok? Es importante saber que el piso del cuarto ventrículo está formado tanto por el puente como por el bulbo raquídeo, ¿sí? Y en ese piso del cuarto ventrículo vamos a encontrar varias cosas, ¿no? El trígono del hipogloso, el trígono del vago, la rodilla del facial, las estrías acústicas, ¿sí? Todas esas estructuras las vamos a encontrar en el piso del cuarto ventrículo. Pero este piso del cuarto ventrículo hay que recordar que está formado por la parte posterior, tanto del puente como del bulbo raquídeo. Bien. Regresamos nuevamente a la cara anterior y vamos ahora al surco bulbo protuberancial, o sea, al surco que me separa al bulbo del puente, ¿sí? Y vamos a ver cómo hacia el ángulo pontocerebeloso, o sea, hacia la parte lateral de este surco, vamos a encontrar el origen aparente de dos nervios, el séptimo y el octavo, o sea, el complejo facial vestíbulo coclear, ¿sí? Y como más pegado a la línea media por arriba de la pirámide, entonces vamos a encontrar el origen aparente del sexto nervio, o sea, del abducente. En el puente, ¿sí? Hacia la parte lateral del puente, más o menos a la altura de la mitad del puente, vamos a encontrar entonces el origen aparente del nervio craneano de mayor diámetro, que es el trigémino, ¿sí? El quinto nervio. Por la cara anterior del puente, pues van a estar pasando principalmente las fibras motoras de las córtico-espinal, ¿no? Bilateralmente, que luego llegan a la pirámide y entonces se decusan en la pirámide, ¿sí? En la cara dorsal del puente, pues como dijimos hace un rato, pues va a estar formando lo que es el piso del cuarto ventrículo junto con el bulbo raquídeo, ¿sí? Y allí vamos a encontrar las confluencias de los pedúnculos cerebelosos. Los pedúnculos cerebelosos son vías de comunicación entre el cerebelo y el tallo encefálico, ¿sí? Y vamos a ver cómo el pedúnculo cerebeloso inferior comunica al cerebelo con el bulbo raquídeo. El pedúnculo cerebeloso medio comunica al cerebelo con el puente. Y el pedúnculo cerebeloso superior comunica al cerebelo con el mesencéfalo. Así que los pedúnculos cerebelares pues, son las vías de comunicación entre el cerebelo y las diferentes estructuras del tallo encefálico. ¿Bien? En el surco pontomesencefálico, o sea, el que me divide al puente del mesencéfalo, ¿sí? Vamos a ver que entre los pedúnculos cerebrales o pedúnculos mesencefálicos o pies cerebrales o pies mesencefálicos, todos esos cuatro términos son sinónimos, que no son más que la parte anterior del mesencéfalo. Entre estos pedúnculos hay una fosa que se denomina fosa interpeduncular, o sea, entre los pedúnculos mesencefálicos. Y en esta fosa interpeduncular se encuentra el origen aparente del tercer nervio,
o sea, del oculomotor, ¿sí? Cuando vemos la porción dorsal del bulbo raquídeo, entonces vamos a ver que a lo largo de ese surco pontomesencefálico hacia la porción posterior o dorsal, entonces se encuentra corriendo un nervio que es el nervio troclear, el cuarto nervio craneal. De tal forma que este nervio troclear o cuarto nervio es el único que tiene su origen aparente en la cara posterior o dorsal del tallo encefálico. Todos los demás que hemos mencionado tienen su origen aparente en la cara anterior del tallo encefálico, ¿sí? Y además, en la porción posterior del mesencéfalo vamos a ver 4 tubérculos. 2 tubérculos cuadrigéminos superiores y 2 tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? Los tubérculos cuadrigéminos superiores son sitio de relevo de la vía visual. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores son sitio de relevo de la vía auditiva. Y a esta porción posterior del mesencéfalo, donde se encuentran los tubérculos cuadrigéminos, también se le denomina tectum o techo mesencefálico, ¿sí? Valga la redundancia, cada una de las estructuras del tallo encefálico, o sea, bulbo, puente y mesencéfalo, se pueden dividir en 3 partes. Una parte anterior, que generalmente tiene función motora, una parte posterior, que generalmente tiene función sensitiva, y una parte intermedia, donde generalmente se encuentran núcleos. Tal vez la estructura del tallo encefálico que mejor ejemplifica esto que les estoy diciendo es el mesencéfalo. Y esto que vemos aquí es un corte axial del mesencéfalo, en donde claramente tenemos en la parte anterior a los pies mesencefálicos o pedúnculos mesencefálicos o pies cerebrales o pedúnculos cerebrales, ¿sí? Esos 4 términos son sinónimos, que son la parte anterior del mesencéfalo, y por esta estructura lo que hace es correr el haz corticoespinal, que tiene función motora, ¿sí? Vemos la parte posterior del mesencéfalo, que acabamos de mencionar, que son los tubérculos cuadrigéminos y que también se le llama techo o tectum mesencefálico, ¿sí? En donde están los tubérculos cuadrigéminos superiores y los tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿no? Tubérculos cuadrigéminos superiores, sitio de relevo de la vía visual; tubérculos cuadrigéminos inferiores, sitio de relevo de la vía auditiva. Y la porción intermedia entre los pedúnculos mesencefálicos y los tubérculos cuadrigéminos, entonces se le denomina tegmento. El tegmento es la porción intermedia donde se encuentran los núcleos, tanto en el mesencéfalo como en el puente, como en el bulbo raquídeo. Y en el tegmento mesencefálico, por ejemplo, encontramos al núcleo rojo, encontramos la sustancia negra, encontramos los núcleos de la formación reticular, ¿sí? Los núcleos de la formación reticular, que luego hablaremos de formación reticular, son núcleos que se encuentran a lo largo de todo el tallo encefálico y su posición es en el tegmento, o sea, en la porción intermedia, ¿sí? Así que, en términos prácticos generales, pues cada estructura del tallo encefálico se divide en una porción anterior, motora, una porción intermedia, tegmento, donde se encuentran núcleos, y una porción posterior, que generalmente tiene función sensitiva. ¿Sí? Bien, hasta aquí entonces los detalles encefálicos. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una consulta. Es que creo que algunos no hemos hecho la consulta, pues, o sea, no hemos hecho la pregunta nosotros mismos, pero no sabemos. Es que si lo que usted explica en la clase es lo que viene para los parciales o sería todo lo del libro, ya que vemos que lo que usted dice viene siendo como que resúmenes del capítulo. Eso ya lo hablamos en la primera clase, ¿o no? En la primera clase yo dije que el libro dice muchas cosas y que lo que a mí me interesa que ustedes sepan
es lo que yo considero importante para la práctica de un médico general. Y por eso les envío los PowerPoints de todas las clases para que ustedes revisen los PowerPoints. Si tienen alguna duda, la revisen en el libro y cuando vengan a la sesión conmigo, pues resolvamos dudas. O sea que la respuesta a esa pregunta es que lo que viene en el examen es lo que hablamos en la sesión más lo que dice el PowerPoint. Si hay temas que están en el libro que no mencionamos en el PowerPoint ni en la sesión, es porque yo considero que no tienen mayor relevancia para su práctica como médicos generales, por lo tanto, eso no lo vamos a tomar. Ok, profe, gracias. Me estaba haciendo esa pregunta ya que yo hago resumen, entonces me encantaría saber la respuesta de eso, pero ella me la respondió. No estaba al tanto con lo de la primera clase y usted me disculpa, profe, pero gracias por responderme la pregunta. Profe, yo tengo una consulta sobre el tema. En los pedúnculos cerebelosos, por ejemplo, el cerebelo se fija en la cara posterior del tronco del encéfalo mediante 3 pares de pedúnculos. No es que se fija. Ajá. Recuerda que las diferentes estructuras del sistema nervioso se comunican por vías, ¿sí? Okay. Por vías de fibras, ¿sí? Okay. Entonces, la comunicación entre el cerebelo y el mesencéfalo es a través de una vía que se denomina pedúnculo cerebeloso superior. Okay. Entonces, por ejemplo, el pedúnculo cerebeloso superior es el que conecta el cerebelo con el mesencéfalo. Así es. Ok, listo, muchas gracias. Con el puente, pedúnculo cerebeloso medio. Con el bulbo, pedúnculo cerebeloso inferior. Okay. Muchas gracias. Igual hay una clase que se llama cerebelo y volvemos a mencionar pues esto de los pedúnculos cerebelosos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, si no hay más dudas o preguntas, entonces continuamos el próximo miércoles con el tema de cerebelo, creo que es lo que Profe, una pregunta, disculpe, antes que nos vayamos. Leyendo un poco yo encontré la palabra cuerpos restiformes. Sí, el cuerpo restiforme también se le denomina al pedúnculo cerebeloso inferior. Ah, ok. Listo, ahora sí, gracias, profe. Es el establecimiento de las vías vestibulares o la comunicación que hay entre los núcleos vestibulares con el arquicerebelo. Pero eso lo mencionamos cuando hablamos de cerebelo en la próxima clase. ¿Alguna otra duda? ¿Ustedes tienen la disponibilidad el miércoles de dar la clase más tarde? Solo por el siguiente miércoles que sigue. Profe, ¿qué hora sería? Como a las 7 de la noche, por allá. Bueno, profe, depende, porque nosotros los miércoles damos una clase, pero solamente ese día hacemos quiz. Tendríamos que de repente hablar con el profesor ese para ver. Chico, lo que pasa es que yo la próxima semana tengo que ir a operar unos casos a El Salvador. Entonces, el miércoles no voy a estar aquí en Panamá. Y probablemente cuando me pueda conectar al internet va a ser cuando regrese al hotel. Y calculo que yo voy a estar regresando al hotel como a las 6, 7 de la noche. Bien, lo que vamos a hacer es que yo les voy a chatear. Si tienen la disponibilidad, la damos en ese momento. Y si no, entonces el viernes, pues damos las 2 clases. ¿Les parece? Sí, profe.
Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a quedar así entonces. Pues, hablamos la próxima semana. Que pasen buenas noches. Dele, profe, chao. Profe. Chao, Buen día, profe. Gracias. profe. Chao, profe.